El capítulo 4 de Josué habla de memoriales, de eventos críticos en la vida espiritual del pueblo hebreo, y que a la vez los principios que vemos en este capítulo los podemos aplicar a nuestras vidas. Vemos pues los primeros 8 versículos de Josué capítulo 4. Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomaos de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y las asentaréis en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había preparado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, al medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan para vosotros estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron, y estas piedras serán para memorial a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron consigo al alojamiento y las asentaron allí. Es claro que en este texto estamos viendo la continuación de lo que en el capítulo anterior, por ahí del versículo 12, donde escogen a 12 hombres y dejan ese tema en el aire. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu uno. Y el propósito fue precisamente para tomar estas piedras de en medio del Jordán, de la parte más baja, donde estaban ahí los sacerdotes con el arca, en tierra seca, después de que se había partido el río, al pisar ellos el agua y secarse el suelo. Y vemos aquí un tremendo ejemplo o aspecto del Antiguo Testamento, que nos habla de tantas imágenes y señales y símbolos que se cumplen en el Nuevo Testamento. Dios, sabiendo nuestra condición humana, que tenemos la tendencia a olvidar, inclusive cuando sabemos en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario como cristianos, sabemos lo que está bien y lo que está mal, y sin embargo muchas veces actuamos voluntariamente, pecamos. Esa es nuestra condición y Dios se compadece de nosotros. Pero entonces Dios, vemos a través del Antiguo Testamento cómo diferentes eventos fueron conmemorados con piedras y con señales especiales. Esto nos hace recordar cada vez de la fidelidad de Dios, de cómo Él libró al pueblo y cómo Él nos ha llevado a la salvación. Porque Él fue el que nos estaba buscando, Él fue el que nos encontró, y Él fue el que nos dio convicción, y Él fue el que nos trajo el arrepentimiento de nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, para llegar a ese punto donde nos entregamos a Él, comprendemos la necesidad de un Salvador. Entonces Él utiliza eventos relacionados a nuestra salvación, al igual del pueblo hebreo. Y vean ustedes cómo en el Antiguo Testamento Dios usó fiestas en Israel para conmemorar eventos de este tipo. En el Nuevo Testamento tenemos la cena que instituyó el Señor, también el bautismo del Nuevo Testamento.
Todas estas son señales y son memoriales que Él nos ha provisto, nos ha dado para recordar de su fidelidad. Como ejemplo, en Romanos 6:4 leemos: porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, para que andemos en vida nueva. O sea, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él. Tenemos vida eterna ya. Entonces, cuando una persona llega al conocimiento, al arrepentimiento, a la convicción y se humilla y se entrega a Dios, ya por obediencia uno se bautiza como un símbolo exterior, ¿verdad? Como un testimonio a la comunidad de quiénes somos ahora en Cristo. Y son esos momentos en la vida que son memoriales en la vida de cada uno de nosotros. Así como cuando el día que llegamos a Cristo, esa fecha, ese momento, esas imágenes quedan grabadas en la conciencia, en la mente de uno, y no se pueden olvidar de esos momentos. O cuando hay eventos catastróficos en nuestras vidas y hay algún versículo en la Biblia que nos da el aliento, nos da el ánimo para continuar sabiendo que Él no nos deja, que Él no nos abandona y que Él es fiel. Continuando con la nueva vida de la cual habló aquí Pablo en Romanos, vemos en 2 Corintios capítulo 5 los siguientes versículos. Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Porque el amor, segunda de Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, nuestro nacer de nuevo, cuando Dios nos regenera espiritualmente, es un monumento, es un memorial en ese momento que no se nos puede borrar de nuestra conciencia, y reconocer el sacrificio que Él hizo para poder reconciliarnos con Él. En el siguiente libro de ahí de Corintios, en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Este era el sentir y este era el pensar de Pablo, un hombre altamente educado, un hombre distinguido en su comunidad, fariseo de fariseo. ¿Y qué es lo que él dice de todo eso? Todo eso es basura comparado a la excelencia de conocer quién es Cristo y de llegar a Él. Ese fue lo que empujó al resto de la existencia de Pablo. Inclusive ya cuando era un anciano y se encontraba próximo a la muerte, él siguió y continuó. Les escribió a los filipenses diciéndoles: regocijaos. De nuevo les digo, regocijaos siempre, estando en condiciones terribles que cualquiera de nosotros diría: bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Mas sin embargo, Pablo continuó. Nosotros tenemos quizás uno de los memoriales más grandes cuando tenemos esto en nuestras manos, cuando podemos leerlo en español, cuando vemos a través de la historia de la humanidad que antes quemaban a la gente por leer la Biblia, no era permitido. Que en nuestro país oficialmente terminó la Inquisición en 1830 con las leyes de reforma de Juárez. Y discúlpenme que hable un poquito de historia, pero es importante porque es un memorial en nuestra historia. Con las leyes de reforma Juárez,
una de las cosas que no se menciona mucho fue la libertad de expresión religiosa que él quería establecer en México y que no fue ratificada hasta 1876 con Porfirio Díaz en el Congreso. Eso, mexicanos, es nuestra historia. Y aún hoy en día hay comunidades en México que si usted es un cristiano evangélico, le va mal. Lo que tenemos que aprender de lo que personas han hecho anteriormente a nosotros, que han facilitado para que nosotros podamos tener libre acceso a esta palabra, de que nos podamos reunir libremente aquí sin ser perseguidos, es algo que verdaderamente debemos de estar agradecidos y alabar a Dios por ello. La Santa Cena. La Santa debe ser un encuentro muy especial que tenemos con el Señor, porque es un evento donde tenemos comunión, y la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para comunión es koinonía. Es cuando participamos, cuando tenemos participación de algo. Entonces, en la antigua fiesta judaica de Pascua, había 3 copas de vino que se tomaban, y parece ser que el Señor en la última cena, con la 3ª copa de vino, fue cuando probablemente estableció la Santa Cena como está en el Nuevo Testamento. Y claro, en los evangelios habla de ello. Rápidamente voy a leerles aquí en Mateo 26, versículos 26 al 28, que decía: y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramado por muchos para remisión de pecados. Y hay una serie de cosas durante la cena de Pascua que tienen 3 panes. Ellos no saben por qué lo hacen, pero están en orden así, separados. No recuerdo bien ahorita el nombre no quiero decir garra, sino el arreglo de tela donde ellos ponen los panes. Pero el único pan que quiebran es el del medio. Y ustedes les pueden preguntar: ¿y por qué el del medio? ¿Por qué no los otros 2? No ven el significado de la Trinidad, no ven que el cuerpo de Cristo fue quebrado, fue quebrantado, fue para que nos sanara a nosotros. El pan que utilizan ellos tiene una serie de puntitos y rayas que nos hace pensar que por sus heridas somos sanados. Tienen al profeta Isaías y lo leen y no lo comprenden. Hermanos, a nosotros nos han quitado ese velo, podemos ver la verdad. Por eso ese día que nosotros llegamos a Cristo debe ser un memorial importantísimo, porque fue ese día que fuimos liberados de la oscuridad, fue el día en que llegamos a la vida eterna, fue el día en que ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros como creyentes. Ese es un memorial muy importante. Y vean ustedes lo que Pablo comenta en 1 Corintios capítulo 11 sobre la Santa Cena. Capítulo 11, 1 Corintios, versículos 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis la copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se dan cuenta ustedes el memorial que nos dejó el Señor en la Santa Cena? Que estamos celebrando, conmemorando, recordando el gran sacrificio que Él hizo para reconciliarnos, y que estamos a la expectativa de cuándo Él va a volver. Vemos pues a través de la Biblia que era costumbre el usar piedras para memoriales de eventos importantes como victorias militares. Y ustedes recordarán en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 10 al 12, ahí describe cuando los filisteos habían estado persiguiendo a los hebreos y se habían reunido para orar, y de repente se presenta un ejército de filisteos y la gente temió y le pidió que orara a Samuel, y hubo tronidos del cielo, fueron confundidos los filisteos, los hebreos corretearon a los filisteos, los derrotaron, y durante el tiempo que fue juez Samuel, nunca volvieron a tener problemas con ellos, fueron libres de complicaciones con los filisteos. Y en uno de sus versículos dice: tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso el nombre de Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda. Y como les dije, fue tan decisiva esa victoria sobre los filisteos que ya no hubo ataque de ellos contra Israel durante todo ese tiempo que Samuel fue juez. Y vean ustedes aquí en el versículo 6 del capítulo 4 de Josué, que dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan para nosotros estas piedras? Esta palabra de señal que usan en el hebreo es la misma palabra que en otras partes se utiliza como milagro, como está en Éxodo 7:3. Pero en este caso en particular significa un marcador, como un memorial. Por ejemplo, las instrucciones de celebrar la Pascua, las instrucciones de celebrar la fiesta del pan sin levadura, todas esas son señales, y utilizan esa palabra, de la cual Dios había hecho que el pueblo hebreo festejara y recordara esos eventos. Y tiene mucha importancia, como vamos a ver, y aplicación. Quiero leerles rápidamente dos versículos. Uno del Salmo 105, versículo 5, que dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Salmo 102, 18 dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. En otra versión dice que el pueblo que está por ser creado alabará a Jah. O sea, ven ustedes cómo Dios se compadece de nuestra condición humana, se compadece de nuestras limitaciones, así aunque nos creamos muy sofisticados e inteligentes, pero en realidad, si nos comparamos con Dios, no somos insignificantes en inteligencia. Él conoce bien nuestro estado, conoce bien nuestra condición, y por eso Él nos da todos estos memoriales, todas estas señales para recordar y aplicarlas a nuestra vida. Leyendo aquí en el texto, versículos 9 al 13 de Josué 4, dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y que han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta tanto que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que hablase al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué.
y el pueblo se dio prisa y pasó. Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados. A punto pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová a la guerra. Vemos aquí que Josué levanta 12 piedras ahí en medio del Jordán, enfrente donde había estado el arca y los sacerdotes. Y es muy simbólico el sacerdocio, ¿verdad? Porque es un símbolo de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos la firmeza de los sacerdotes, la fe absoluta en el poder de Dios, que ellos obedecen y hacen lo que se les instruyó. Y estas piedras, diferentes comentaristas especulan del tamaño de las piedras, que quizás eran más grandes que las que acarrearon estos hombres en los hombros hacia Gilgal, donde se alojaron esa noche, y que como subía y bajaba el nivel del Jordán, dependiendo de la época del año, era posible verlas cuando bajaba el nivel del agua. La geografía actual de esa área del mundo es bastante árida, es un desierto y fluye el río constantemente. Pero se sabe que en el tiempo bíblico de Samuel y eso, del tiempo cuando cruzaron el Jordán, Jericó se conocía como la ciudad de las palmeras. Y actualmente tiene palmeras alrededor, pero en aquel entonces toda esa llanura estaba llena de palmeras. Se fue acabando eso con el tiempo. Y el río era mucho más caudaloso de lo que es actualmente. En fin, ese sacerdocio del Antiguo Testamento es un sacerdocio similar, o es un tipo más bien de sacerdocio como el de Jesucristo, que nos describe en Hebreos 10. Los sacerdotes fueron obedientes a la voluntad de Dios, al igual que Cristo. Entraron en el Jordán. Dios preparó un milagro, el pueblo atravesó el río sin dificultad para cruzar hacia la tierra prometida. Y algunos paralelos y semejanzas se pueden vislumbrar con el pueblo de Dios en la nueva alianza. Primeramente, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y es un símbolo de Él entró a la muerte, o sea, al río, por nosotros, preparó el camino para su pueblo, por su muerte expiatoria, abrió el camino para los suyos, y eso nos lo describe el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 al 22, de la siguiente manera. Así que, capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, que Él hizo ese camino donde tenemos libre acceso al trono de gracia de Dios. Ya no existe ese velo que había en el templo de antes, que era un velo bastante grueso de varias pulgadas, de 10, 12 pulgadas de espesor, un velo tejido, que cuando muere Cristo en la cruz y dice consumado es, de arriba a abajo se raja ese velo, se rasga completamente hasta el fondo y se ve el arca que supuestamente no podía la multitud estarla observando, sino una vez al año entraba el sacerdote con incienso para rociar sangre del sacrificio por los pecados. Ahora ya no hay esa separación. En Cristo
eso se ha eliminado. Él proveyó el camino. Ahora los creyentes podemos heredar esa tierra prometida, porque Cristo, habiendo hecho la voluntad de su Padre, entró para preparar ese camino. Como Él nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de mí. La muerte de Cristo será eficaz para todo el pueblo de Dios, para que llegue a la gloria de Dios. Un solo sacrificio, una vez por todas. Eso fue lo que Él hizo, y es de la manera que nos reconcilió. Ahí en el versículo 13 dice de Josué capítulo 4, que como 40,000 hombres armados pasaron a la llanura de Jericó, de las 2 tribus y media. En realidad eran como 110,000 soldados que había entre esas 2 tribus y media, que se quedaron del lado este del Jordán, que habían acordado con Moisés. Y eso está descrito en el capítulo 26 de Números. No vamos a entrar en eso, porque nos da el número de guerreros de cada una de esas tribus. Obviamente habían dejado sus familias, sus esposas, sus niños del lado este del Jordán, y el remanente de soldados se quedaron protegiendo, ¿verdad?, a sus familias y sus pertenencias, su ganado y demás. Y los otros 40,000 acompañaron a sus hermanos, como habían quedado con Moisés, para conquistar la tierra prometida. Versículo 14 dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué en los ojos de todo Israel. Le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y este temor no es un temor de pavor, sino es un temor reverente que le tenían a Moisés. Pero es muy importante ver esto. Dios cumplió lo que le había prometido a Josué en el capítulo anterior, versículos 7 al 8, de engrandecerle. Vean ustedes lo que había pasado. Toda una generación y 40 años habían pasado para que finalmente la gente hubiera llegado al punto de verdaderamente temer, obedecer y respetar a Moisés. Porque durante esos 40 años todos los quejumbrosos habían quedado muertos en el desierto y no habían podido entrar a la tierra prometida precisamente por su rebeldía ante Dios, después de haber visto los milagros y las señales que Dios había hecho en sus presencias. Después de muchas contrariedades y dificultades, finalmente es respetado Moisés. Y en un día, Dios lo hace por Josué. Podemos ver que esos 40 años de sufrimientos, esos 40 años de contrariedades y dificultades habían sido un memorial para lo que ahora era. En otras palabras, Josué logró ese respeto de su gente en un solo día, y Dios lo hizo en base a todo lo anterior que había sucedido. Y así es nuestra vida a veces. Tenemos que pasar por una serie de circunstancias para finalmente llegar a ese punto de reconocer que tenemos que confiar en Dios, que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que honrarlo con nuestra vida, con todo lo que hacemos y decimos. A algunos nos cuesta más trabajo que otros. Josué, por la gracia de Dios, lo ganó en unos cuantos días y sin dificultades. Vemos pues que los sacrificios de aquellos que nos han precedido han provisto esas facilidades que tenemos ahora. Como lo que mencioné hace un momento sobre la historia de México, todo lo que sucedió antes y lo que ha sucedido desde entonces, para que nosotros podamos tener estos documentos en nuestro idioma, este libro. ¿Qué fue lo que pasó durante la Reforma en el siglo XVI, XV y demás? Muchos murieron por tener estas Biblias en español, en inglés, en portugués, en alemán, en todos los diferentes idiomas en que podemos encontrar ahora la Biblia. Pero antes de eso no era posible.
Ese es un memorial para nosotros. No podemos dejar de notar una cosa de Moisés, como lo describe en Números 12:13, que él era el hombre más compasivo y comprensivo entre los líderes. Nunca Josué logró eso. Moisés era un hombre manso, era un hombre tranquilo, era un hombre verdaderamente compasivo. Y de nuevo, Moisés es un tipo de Cristo, ¿verdad? O sea, son símbolos, son cosas que nos indican a lo que tenía que venir. Leyendo ahora sí versículos 15 hasta el final del capítulo, dice, y Jehová habló a Josué, pero antes quiero hacer una observación, perdón. En el versículo 10 dice, y el pueblo se dio prisa y pasó. Algunas personas comentan, tenía temor la gente y pasó, pero más bien es una situación de que la gente obedeció y rápidamente hizo lo que tenía que hacer. O sea, ante haber oído a sus padres hablarles de cómo el Señor había partido el mar rojo para que pasaran en seco, y ahora veían de nuevo este milagro, la gente rápidamente cruzó en obediencia. Y eso nos indica que cuando vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, debemos de obedecer, debemos de, por amor a Él, por obedecerle, honrarle de esa forma. Muy bien, leyendo del 15 al 24. Y Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan para vosotros estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí pues hay mucha tela que cortar, pero vamos nada más a ver algunos cuantos puntos. En primer lugar, Gilgal. No se sabe exactamente en qué parte estaba, pero era un sitio que anteriormente había sido usado en ritos paganos. Había ahí también piedras que estaban en forma de círculo. Entonces, Gilgal significa círculo. Claro, aquí en el capítulo siguiente, en el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. O sea, definiendo más el nombre, se ha quitado la deshonra, ¿verdad? Pero este lugar pasó a ser un lugar especial para los hebreos, para Josué, porque fue como una base militar, fue una base de donde las operaciones se generaron para la conquista de la tierra prometida. Era un lugar al cual Josué regresó muchas veces después de victorias y algunas derrotas en sus campañas militares. Fue un lugar que se encontraba como una zona de abastecimiento para el pueblo y sus tropas.
y era un lugar donde de ahí hacían frente a la batalla. Y era un lugar que tenían que mantener limpio la línea hacia donde iban de obstáculos. Y algunas lecciones podemos obtener de este lugar conocido como Gilgal. Lo podemos ver como ese camino victorioso en nuestra vida cristiana, donde tenemos un lugar al cual recurrimos siempre en nuestra intimidad con Dios y recordamos de dónde nos ha traído Dios. Tenemos ese memorial de lo que éramos antes, antes de Cristo, y después de Cristo. De los problemas que hemos tenido, ya sea de salud, económicos, de familia, lo que sea, y de dónde Dios nos ha sacado y nos ha traído. Entonces, tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro diario caminar claro, no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay un solo camino a Dios y lo encontramos en su palabra. Los versículos 21 al 22 son de suma importancia y aplicación para nuestros hijos. Volviéndolos a leer, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan para nosotros estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. O sea, que debemos aplicar esto a la vida de nuestros hijos. Debemos de instruirlos en la palabra de Dios. Padres, esposos, esa es la responsabilidad de ustedes. Ustedes deben de ser los líderes espirituales de sus familias. Nuestra cultura está torcida en el mundo. Si vemos quiénes son los que llevan a los niños a la iglesia, son las madres. Y los padres, ¿dónde están? Esa es responsabilidad del esposo. Lo vemos en Efesios capítulo 5, que dice que debemos de ser como Cristo para su iglesia, para nuestras esposas. Debemos de lavarlas con la palabra de Dios y debemos de instruir a nuestros hijos. Debemos de hacer lo que aquí en Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano y estarán para frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Esto Moisés, por inspiración de Dios, se lo está diciendo a los hombres, no a las mujeres. Y por eso estas señales las utilizaban para enseñar a sus hijos de la fidelidad de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestras vidas. Aquí en este mismo capítulo, versículo 20 dice, de Deuteronomio 6, dice: y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios os ha mandado, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, y Jehová mostró señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Está muy claro. Debemos de tomar cualquier oportunidad, al acostarnos, al levantarnos, al comer, a ir en el camino, a instruir a nuestros hijos, recordando todos esos circunstancias, todas esas señales, todos esos memoriales en nuestras vidas. El mejor testimonio que uno tiene cuando uno habla con la gente es: ¿qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Cómo me ha transformado a mí cuando yo llegué a Él? Ese es el mejor testimonio. Nos podemos saber la Biblia al revés y al derecho, pero si
si nuestro testimonio no está lleno de lo que ha hecho en nuestra vida, de nada nos sirve, hermanos, de nada nos sirve. Y tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, no solamente con nuestros hijos, sino con todo mundo. Hoy tuve una experiencia muy bonita. Mañana es mi último día de trabajo, es lo que mencionó hace un momento el hermano Marcos cuando estábamos orando acá aparte. Iba saliendo del trabajo y me encontré con un amigo, Mike, y me dijo, y fue algo que me tocó mi corazón, porque llevo pues muchos años trabajando ahí en ese lugar y he compartido a Cristo con muchos, y muchos han recibido al Señor y muchos han rechazado al Señor. Pero este amigo en particular, Mike, me dice: Rafa, quiero darte gracias que tú compartiste el Señor en mi vida, porque cuando tú hiciste eso, mi vida cambió, la vida de mi familia cambió, y estoy eternamente agradecido que me diste la luz de Dios. Y le dije yo: no, dale gracias a Dios, yo simplemente estaba haciendo lo que debo hacer. La gloria es para Él, la honra es para Él, no para mí. Y me dice: ¿y qué piensas hacer ahora que te vas a retirar? Le dije: me voy a dedicar de tiempo completo al ministerio, porque no veo otro propósito para mi vida mejor que eso. Vemos pues que ese tipo de cosas nos da aliento, ánimo para seguir adelante, sabiendo que una alma se salvó, sabiendo que estamos rodeados de una multitud de gente que está desfilando directamente al infierno, porque vivimos en un mundo caído, un mundo descompuesto, un mundo que se ha rebelado contra la ley moral de Dios. Muy bien, vemos pues qué fue lo que sucedió, y es importante observar que Israel, en poco tiempo, después de que muere Josué, se olvida de todo esto y se van a la idolatría. Y viene el periodo de los jueces, que es el siguiente libro en la Biblia, y tienen temporadas en que son perseguidos, son oprimidos, son perseguidos, tienen dificultades y finalmente, ahora sí, en pocas palabras, rebuznan y voltean hacia Dios y le piden a Dios: sálvanos. Y Dios los saca del problema, y duran una temporada en que son fieles al Señor y vuelven a caer en lo mismo. Pero no hay que sorprendernos, no somos diferentes a ellos. Es un vivo retrato, un espejo de quiénes somos nosotros. No hay que admirarnos de los pobres judíos, al contrario, pedirle a Dios que nos cuide, que nos guíe y que no nos permita caer en lo que ellos cayeron. Ese es un memorial para nosotros, lo que en estas páginas están escritas de la historia. El propósito de Dios en bendecir, ¿cuál es? Una, mostrar su amor por los suyos. Dos, para que todos, y esto viene de los versículos 23 y 24, de aquí de Josué, que dicen: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová nuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, vemos que Dios muestra su amor cuando Él libera a su pueblo de Egipto, de la esclavitud en que se encontraba, los bendice, los beneficia, muestra su bondad, su misericordia, su amor. Lo mismo está dispuesto para todos aquellos que pertenecemos a Él. Y al mismo tiempo es con el fin de que esto sea un testimonio para todos, inclusive para los incrédulos. Ahí en el segundo capítulo, versículos 10 y 11 de Josué dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón
y no ha quedado más ánimo entre hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia de vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Esta es Rahab, cuando está hablando con los 2 espías que protegió ella. O sea que fue un testimonio poderoso para los incrédulos. Ellos vieron el poder de Dios y desmayaron. En otras versiones dicen que sus corazones se derritieron ante el poder de Dios y que había mostrado en el pueblo judío. Entonces, es un testimonio para los incrédulos, para que el pueblo de Dios dé mayor atención a Él también. Todos estos memoriales, todas estas señales, todos estos milagros, todo lo que este libro dice es para que le demos mayor honra, gloria y honor a Él y nada más a Él y a nadie más. Quiero finalizar con unas preguntas que no voy a contestar. Estas las contestan ustedes. ¿Cuál o cuáles memoriales hay en su vida? ¿Recuerda el día que dio su vida a Cristo? ¿Habrá algún evento en su vida que ve claramente la mano de Dios habiendo obrado, que haya marcado su vida radicalmente? Algo que Dios hizo en su vida, que usted sabe perfectamente bien que no había solución, que no podía solucionar el problema, pero milagrosamente Dios presenta la solución en el momento menos esperado. Y esos son esos momentos que no podemos ni debemos olvidar, que debemos de recordar para que nuestro diario caminar con Él sea apegado a Él, confiando en Él, viviendo para Él. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, a tu prójimo. Y se les olvidó agregar, y después yo. Ese es el orden correcto. Y ese fue el orden que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y se dio a sí mismo por nosotros. Vino para servir, no para ser servido. Analicemos nuestras vidas y veamos esos memoriales que hay en nuestras vidas, esos marcadores que nos indican esos eventos críticos de nuestra vida en que Dios nos rescató de algo, en que Dios nos mostró su fidelidad. Y usemos eso para recordarnos de cuánto Él nos ama y en lo que Él ha hecho por nosotros. Muy bien, vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, que tú inspiraste a tantos hombres por medio de tu Espíritu Santo para que escribieran todos los libros de esta Biblia, con el fin, Señor, de que pudiéramos nosotros vislumbrar un poco de tu gran amor y de quién tú eres. Y Señor, sabemos que te compadeces de nuestra condición, de que somos tan limitados, y que en este libro tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para conocerte en esta vida. Te pedimos, Señor, que no nos permitas olvidar de dónde hemos salido y que ahora en Cristo hemos sido elegidos, en Cristo hemos sido puestos en lugares celestiales. Tenemos a tu Espíritu morando en nosotros como una garantía de nuestra resurrección. Tenemos, Señor, tantas bendiciones a las cuales podemos recurrir y recordar, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por el amor que el Padre mostró por el mundo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la comunión que tenemos con tu Espíritu.